Buenas, este es un vídeo para la asignatura Sistema de Representación y Procesamiento Automático del Conocimiento de la asignatura de la licenciatura de Documentación de la Universidad de Granada. En él voy a hablar sobre el clustering, sus aplicaciones, su objetivo y uso, los métodos que sigue, una buena introducción al clustering. Pues clustering. El clustering es la división de unos datos en diferentes grupos llamados clústeres. Y un clúster es una colección de datos o documentos que son similares entre sí. Aplicaciones de clustering. Pues el clustering se aplica a muchos campos, entre ellos los reconocimientos de forma, mapas temáticos, a marketing por la segmentación de clientes, clasificación de documentos, análisis de web logs. Para medicina también se utiliza, en censo, en biometría. Ahora hablar de clustering como concepto. ¿Qué es el clustering? Pues es una técnica para presentar los documentos después de haberlos recuperado en grupos pequeños que están relacionados por un tema en especial. También se puede decir que es una técnica estadística que se usa para generar una estructura de categorías y para agrupar un conjunto de documentos. Nos permite organizar los resultados obtenidos a través de grupos o documentos, clúster base, tomando en cuenta algún tema en especial. El clustering también divide la colección de documentos en subconjuntos de clústeres, grupos formados que cumplen estos requisitos. Pues los documentos dentro de un clúster son similares, pues tendrán un alto grado de asociación entre los miembros de un mismo grupo. Y los documentos de clúster diferentes, pues son diferentes, tienen un bajo grado de asociación entre miembros de distintos grupos. Al clustering también se le denomina a veces como una asignación automática de clases, pero eso no es preciso porque en el clustering no se conocen los grupos antes del proceso, sino que se definen según se asignan los elementos. Y en la asignación automática de clases deberán conocerse a priori pues los tipos de clases. El clustering es muy válido para estructurar grandes conjuntos de datos diversos. ¿Qué necesitamos para realizar clustering? Pues necesitamos unos ítems de datos, que pueden ser puntos o secuencias, una función de distancia o similaridad y un método para evaluar los resultados. Antes de realizar el clustering, pues tenemos que resolver una serie de problemas, es decir, tenemos que decidir las características por las que agrupar los elementos y su representación, seleccionar el método de agrupación que queramos y la función de similitud y distancia, crear los diferentes grupos o jerarquías dentro de cada grupo, visualizar los resultados, lo cual puede ser caro también, comprobar la validez de los resultados, seleccionar el método que queremos para estructurar los grupos y poder poner nombre a los grupos realizados por el clustering. Usos posibles del clustering. Pues se usa para mejorar la precisión en las llamadas que se realiza en un sistema de recuperación de información, para organizar y presentar los resultados devueltos por un motor de búsqueda, para procesar las consultas y explorar el corpus, para encontrar documentos similares a un documento que ya tenemos, para encontrar similaridades entre términos, que sería construir tesauros, para encontrar similaridades entre documentos, que sería para clasificación, y para escoger temáticas e ignorar otras. Es una especie de filtrado también. El objetivo del clustering pues es encontrar agrupamientos de tal forma que los objetos de un grupo sean similares entre sí y diferentes de los objetos de otro grupo. Para esto realiza unas medidas de asociación. Con las medidas de asociación debemos cuantificar el grado de asociación entre los documentos. En general, la elección de la medida de asociación que se utilice está a cargo del investigador y existen varias medidas de asociación y de su elección dependen los grupos resultantes, los resultados. Las técnicas de clustering. Pues hay dos grandes técnicas o métodos. Métodos de agrupamiento jerárquico que pueden ser aglomerativos o divisivos
y los métodos de agrupamiento no jerárquico, en los que el número de grupos se determina de antemano y las observaciones se van asignando a los grupos en función de su cercanía. Existen los métodos de K-min y de K-medio. Vamos a empezar hablando de los métodos no jerárquicos. Pues los métodos no jerárquicos dividen el conjunto de datos de n elementos en m grupos. Se le conoce también como método particionante. Cada elemento pertenece al grupo que le es más similar, y cada grupo puede representarte por un centroide o representante del grupo que es representativo de las características de los elementos que contiene. Los métodos jerárquicos por naturaleza son heurísticos, ya que requieren de decisiones previas, como antes hemos visto. Pues hay que decidir el número y tamaño del grupo, los criterios de pertenencia a los grupos y la forma de representación del grupo. La asignación de elementos a los clústeres se basa en la distancia a los centroides actuales del clúster. Ventajas de los métodos no jerárquicos, pues son más rápidos que jerárquicos y pueden llegar a alcanzar una complejidad lineal tanto en tiempo como en espacio. Inconvenientes, pues puede sufrir de inacción, que es reducción de energía. También pueden no converger y no determinan un valor real de K. Los métodos jerárquicos producen un conjunto de datos anidados en el que los grupos se van enlazando sucesivamente hasta que todos los elementos quedan conectados. Construcción de un árbol basado en una taxonomía jerárquica de endograma. Este es un ejemplo de endograma. Y los métodos jerárquicos, como antes hemos dicho, pueden ser de dos tipos: aglomerativo y divisivo. Los aglomerativos parten de un conjunto no agrupado de n elementos y realizan n-1 enlaces de pareja. Y los divisivos parten de un grupo de n elementos y realizan n-1 divisiones de grupo en grupos más pequeños. Los métodos divisivos son menos usados y disponen de menos algoritmos para su utilización. Y esto es todo. Este es un repaso rápido a lo que son los métodos de clustering. Muchas gracias.